Se reúne en Palacio Nacional la presidenta Claudia Sheinbaum con gobernadoras y gobernadores de 23 entidades en los que ya opera el IMSS Bienestar. Acuerdan acciones para distribuir de manera oportuna los medicamentos. Congela el Infonavit saldo y mensualidades de 2 millones de créditos de trabajadoras y trabajadores mexicanos por impagables e injustas. La medida beneficia a 4 millones de personas que tienen créditos otorgados antes de 2013. Avanza en comisiones del Senado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios la reforma para fortalecer a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Establece que esta dependencia será la encargada de la Estrategia Nacional de Seguridad y podrá realizar labores de investigación. La iniciativa fue aprobada por unanimidad de 31 votos. Pone en marcha el gobierno de la Ciudad de México la estrategia de combate a la extorsión, que incluye la creación de la Fiscalía Especializada para atender este delito y penas de hasta 15 años de prisión a quienes lo cometan. En el mundo avanza el virtual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la designación de su gabinete en materia de migración. Regresa Tom Homan, ahora como encargado de asuntos fronterizos, estará a cargo de poner en marcha las deportaciones de quienes tienen antecedentes penales. En la cultura, hoy se celebra el Día Nacional del Libro, fecha que desde 1979 se estableció para recordar el nacimiento de la poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. Habrá lecturas en voz alta, conferencias y presentaciones editoriales en diferentes puntos del país. Esto es Nueva York, es el desfile del Día de los Veteranos, una orgullosa tradición anual que honra el servicio y el sacrificio de quienes, como miembros militares en servicio activo e inactivo en los Estados Unidos, sirvieron a la patria. Una celebración en el corazón de Manhattan, Nueva York. Miles de participantes, incluidos veteranos de todas las ramas, bandas militares, guardias de color, carrozas patrióticas. El tema de este año es el servicio al país. Y destaca la dedicación de los veteranos del pasado y del presente con tributos especiales y momentos inspiradores. Nueva York, desfile de los veteranos en Estados Unidos. Y con estas imágenes les damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Sandra Sitle? Buenos días. Muy bien, Guadalupe Contreras, muchas gracias, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos, como siempre ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Saludamos a nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana, Lía Vadillo, Jimena Raya esta mañana. Gracias por sus comentarios en redes sociales. Nos pueden ver en la página de 11 Noticias Digital. Recuerde que también nos pueden escuchar a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Compártanos todas sus opiniones y comentarios con el hashtag 11 Noticias. Vámonos directo con los detalles. Este lunes por la tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro importante en Palacio Nacional. Acudieron gobernadoras y gobernadores, reforzaron acciones que dan seguimiento al programa IMSS Bienestar. En redes sociales, la presidenta publicó esta fotografía de la reunión con los mandatarios estatales y escribió: recuperamos el derecho del pueblo a la salud. Por más de 2 horas acordaron que habría que tomar acciones importantes para distribuir los medicamentos. Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, dio a conocer detalles de la reunión. Seguimos avanzando con el IMSS Bienestar. Vienen inversiones muy importantes en salud para nuestro estado, para Morelia, para Michoacán. Ya las daremos a conocer próximamente. También ofreció detalles el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila. Nos llamó la presidenta de la República a una reunión de trabajo con el tema a evaluar de salud pública, el tema de bienestar, el tema de la salud en todos sus sectores. Presentes en este encuentro los directores del IMSS, Zoé Robledo, del IMSS Bienestar, Alejandro Sbarch, así como del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama.
Con esfuerzo, dedicación y constancia, infinidad de personas han pagado por años una vivienda que para la mayoría de ellos representa un proyecto de vida, pero desafortunadamente entre las condiciones han llevado a que ese sueño de tener un hogar se convierta en una pesadilla financiera, algo que ahora el Infonavit va a cambiar porque para beneficio de millones de familias mexicanas. Por impagables e injustas, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, congeló saldos y mensualidades de más de 2 millones de créditos, otorgados antes de 2013. Esta decisión beneficia a 4 millones de personas que se esforzaban por pagar sus préstamos. ¿Qué significa este congelamiento de cuentas? Poner fin a los aumentos anuales por la inflación. Estos créditos se diseñaron bajo un modelo en el que, a pesar de que el derechohabiente cumpliera con sus pagos, el saldo de su deuda y sus mensualidades subían cada año, haciéndola una deuda impagable. Y es que el Infonavit tiene una cartera de 6.2 millones de créditos hipotecarios, de los que el 64%, es decir, 4 millones, se otorgaron bajo el esquema de deuda impagable. El derechohabiente inicia pagando una mensualidad, digamos en el año 2010, de 1,500 pesos. Digamos que a esta altura del 2024 ya su mensualidad se incrementó a 3,200, y si no congelamos, la tendencia es que se incrementa al final hasta 8,615 pesos mensuales. Congelamiento consiste en parar aquí la mensualidad y mantenerla hacia adelante. Aparte de la deuda congelada, los beneficiarios también obtendrán otros beneficios como disminución de la mensualidad o hasta descuentos en saldos. El director general del Infonavit dio a conocer que, en automático, 500,000 cuentas se congelarán. El resto, indicó, deberán acudir a los centros de servicio del instituto. Y el 1,500,000 restante les estamos pidiendo que se acerquen a los centros de servicio del Infonavit para que obtengan beneficios adicionales a los que pueden tener acceso. Explicó que la institución a su cargo también trabaja en beneficio para personas que obtuvieron un crédito del 2014 al 2020, bajo el esquema ligado al salario mínimo. Pero, ¿dónde y cuándo se puede consultar si se es beneficiaria o beneficiario del congelamiento de cuentas anteriores al 2013? Será a partir de la próxima semana a través de la página de internet www.infonavit.org.mx. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este tipo de beneficios también alcanzarán a las personas trabajadoras del Estado. Estamos trabajando también en el FOBISSSTE, porque tiene situaciones muy similares. Entonces ya se había hecho una mejora de los créditos, pero vamos a hacer una mejora adicional, porque también ocurre que se pidieron créditos y que hoy están pagando pues muchísimo más del crédito que recibieron. Con información de Karen Ballesteros. Le recordamos que este lunes ya abrieron las inscripciones para la beca universal Rita Cetina. La primera etapa va a otorgar a todos los estudiantes de secundaria de escuelas públicas del país una cantidad importante de recursos. El registro, recordemos, es gratuito, lo pueden hacer en línea. Para concretarlo hay que ingresar a esta página que tiene en pantalla, se las comento para radio, becarritacetina.gov.mx. Hay que seguir paso a paso las instrucciones. Para iniciar el proceso es necesario que los padres o tutores se registren primero, después inscriban a sus hijos y a partir del próximo año con la beca Rita Cetina, las familias con un hijo en secundaria recibirán un apoyo de 1,900 pesos bimestrales. En caso de tener más hijos, más estudiantes en este nivel, se les otorgarán 700 pesos adicionales por cada uno. Además del contacto por internet, se pueden pedir informes al siguiente número telefónico. Anótenlo, ténganlo a la mano, 5511-620300, 5511-620300.
Y desde el fin de semana fueron planteadas algunas de las líneas de acción rumbo al objetivo de recuperar la soberanía alimentaria del país. Una de ellas será la eliminación de intermediarios para el mantenimiento de los precios de garantía en productos clave, como por ejemplo el frijol. Actualmente los intermediarios compran el kilo de frijol a los agricultores a 15 pesos y lo venden a 55 pesos. El objetivo es que ahora se compre a un precio de garantía de 27 pesos por kilo y se pague de manera oportuna. Es un beneficio para el consumidor de escasos recursos, los habitantes más pobres de nuestro país que adquieren productos en las tiendas del bienestar y al mismo tiempo el beneficio al productor. Además de otros esquemas de conectar directamente a comercializador y productor y que se evite pues tanto intermediarismo que afecta tanto al campo mexicano. Entre los programas clave que también serán implementados se encuentra el de la optimización de sistemas de riego agrícola y la capacitación de productores, el fortalecimiento de la producción de semillas y para ello se impulsará la creación de una empresa nacional productora de semillas. Estos proyectos son nuevos para el campo mexicano y están orientados a pequeños y medianos productores. Los grandes ya tienen sus esquemas y ahí no se va a regresar al apoyo como se hacía en el pasado, sino a fortalecer los apoyos que ya se están dando. Y la otra es el precio de garantía. Vámonos a revisar nuestro portal 11noticias.digital y también las primeras planas. Así nuestro portal esta mañana. Recuerde que tiene la información en la palma de su mano, en su celular, actualizada minuto a minuto, todos los temas de la agenda informativa actualizados al día. La conferencia matutina, la mañanera del pueblo, los detalles de la información económica, la política estadounidense en materia migratoria que hoy ocupa los principales diarios con las nuevas designaciones del virtual presidente de Estados Unidos. Y en 11 Noticias Digital, a su consideración el retiro de ambulantes de la Basílica de Guadalupe ya viene el 12 de diciembre y esto forma parte del programa de reordenamiento del comercio ante la llegada de miles de peregrinos de todo el país, incluso más allá de las fronteras. Alrededor de 500 personas que se dedican al comercio ambulante ya fueron retiradas de las inmediaciones de la Basílica. Estamos a un mes más o menos de que se celebre el 493 aniversario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Tepeyac. Vámonos ahora a revisar los diarios. La primera de la jornada, con esta fotografía de cómo regresan a las actividades los integrantes del Poder Judicial. Ya levantaron el paro y bueno, ahí todo lo que tienen por trabajar, los expedientes que quedaron en el olvido. Se terminó ya el último bastión de este paro, son las oficinas del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro. Y sí, la nota que ocupa todos los diarios deja Trump, halcones, la política exterior y fronteras. ¿Quiénes son estos halcones? Pues el senador de Florida, Marco Rubio, también está Tom Homan, será el encargado de aplicar las llamadas expulsiones masivas comprometidas por Trump en campaña. También Stephen Miller, el cerebro de las medidas antiinmigrantes, así lo consideran en la Unión Americana. Y recordemos que en una primera gestión, Donald Trump separó a 5,000 niños de sus familias. Eran imágenes terribles las que veíamos de los menores hacinados en prácticamente lugares demasiado pequeños, sin sus padres, sin sus familiares, y así gestionó Donald Trump la migración. Congela Infonavit 2 millones de créditos que derivaron en deudas impagables también en la jornada. El ministro de Israel en 2025, la anexión de Cisjordania sería una acción ilegal de la Unión Europea, el nuevo dirigente del PAN. Y el inicio del sexenio con una confianza importante, la fotografía de la presidenta Sheinbaum en la parte baja derecha de su pantalla. Vámonos al Financiero. Esta mañana destaca la debilidad de la construcción que se estanca en esta industria debido a la situación que está imperando de manera determinante en la economía. Si bien ha habido confianza por parte de los inversionistas a las declaraciones recientes de la presidenta Sheinbaum, esta industria envía señales de enfriamiento en septiembre, de acuerdo con el Financiero. Esto provocado por la debilidad en la construcción. Meten una gráfica también de la actividad industrial que repuntó a 5.9% de octubre a diciembre de 2023
es el comparativo, es esta caída que tiene de julio a septiembre de este año 2024 prácticamente en ceros. Y sí mejora la confianza de los consumidores. El tema de la seguridad también ocupa todos los diarios. El crimen está controlado en el país. Declaraciones de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Fue un encuentro privado con legisladores, diputados que estuvieron presentes definiendo las líneas, las estrategias de las nuevas funciones y atribuciones que tendría esta secretaría. Vámonos a revisar cómo viene esta mañana. El diario Milenio: congelan 2 millones de créditos, ordena Sheinbaum al Infonavit. Ya le hemos dado detalles de esta información. La oposición ya apoya ampliar las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, esperando resultados. Sería este el primer apoyo de todas las fracciones parlamentarias a una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en este caso la seguridad, que ocupa a todos los partidos políticos. Hay confianza, dan el voto, dan el sí, está en dictamen. Vamos a ver si en los próximos días se aprueba. Todo parece indicar que así será. Donald Trump suma a su gabinete a personajes detractores de los migrantes y la ecología. Y la fotografía en Milenio, Estado de México: operan a Caro Quintero y lo llevan de vuelta al altiplano. Es la imagen de este helicóptero al momento justo de que ocurrían los hechos. Vámonos a revisar cómo viene El Economista. Esta su primera plana, la confianza del consumidor, que destaca también en algunos diarios, hoy de nota principal. En El Economista: confianza del consumidor en octubre a nivel máximo histórico. Reportan los números con los que los ciudadanos aumentan en 2 puntos porcentuales la confianza en el rumbo económico del país. También México perdió un panel sobre maíz transgénico de Estados Unidos. Son parte de las declaraciones y las notas principales, con una gráfica que ilustra este tema. México respondería a aranceles de Trump con medidas similares. Declaraciones recientes del secretario de Economía, antes canciller Marcelo Ebrard, que conoce muy bien cómo opera, cómo habla, cómo se dirige a México Donald Trump. Y vamos a ver con estas medidas recientes que ha tenido en materia migratoria cómo se comporta ahora que toma el poder el 20 de enero allá en los Estados Unidos. Regresará a la Casa Blanca. Y cerramos nuestra revisión de la prensa con el diario Reforma. Van en bares 35 masacres. Las notas de seguridad han ocupado los días recientes de este diario. Reportan ataques que han dejado al menos 98 muertos en todo el país. Hay entidades como Guerrero, Michoacán, la Ciudad de México, Guanajuato, que siguen ocupando los primeros lugares. Hay que parar el horror, reclama morenista en este encuentro con Omar García Harfuch. También quienes integran Morena han destacado que la seguridad es una gran preocupación de la ciudadanía. Hay que terminar con las labores que están haciendo los integrantes del crimen organizado, que están amenazando constantemente a las entidades. Y lo que estamos viendo en la parte superior izquierda de su pantalla, pues son precisamente las amenazas que toman esta ruta a los Estados Unidos, las caravanas de migrantes, la situación en que se encuentran la frontera sur y la frontera norte. Un comparativo de cómo se están desarrollando pues estos movimientos de personas migrantes, personas en tránsito. Anticipa el zar de Trump deportar a millones. Vamos a ver, porque se ha endurecido mucho la política migratoria y hay mucho temor incluso entre las comunidades connacionales allá en los Estados Unidos. Nacheli Ramírez: apoyos para la CNDH. El tema se discute hoy en el Senado. Así dejamos las planas y nos vamos con más información. Inició formalmente el proceso de registro de aspirantes para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial. Queremos hacer una convocatoria a todos los licenciados y licenciadas en Derecho que reúnan los requisitos de la Constitución, pero particularmente a las y los jóvenes de México. Requerimos un Poder Judicial más humano, más sensible, más plural, que esté mucho más cercano a la gente y que tenga una vocación de servicio distinta. Un Poder Judicial que no sirva a la oligarquía. Hasta el 24 de noviembre, quienes deseen ser jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras podrán registrarse en www.registroeleccionjudicial.adyt.gov.mx. Una vez ahí, hay que ingresar los documentos requeridos e indicar el cargo al que quieren postularse. El 15 de diciembre, el Comité de Evaluación publicará el listado de quienes cumplieron los requisitos.
Las y los candidatos elegidos serán los que aparezcan en la boleta el próximo 1 de junio. Y por cierto, este lunes reanudaron actividades de tiempo completo en el Palacio de Justicia de San Lázaro, luego de 83 días cerrado por el paro de sus trabajadores en rechazo a la reforma judicial. Se trata de la sede más importante del Poder Judicial en la Ciudad de México, donde se concentran 14 juzgados en materia civil y 16 tribunales colegiados. Se estima que durante el paro en el Poder Judicial se dejaron de emitir más de 230,000 resoluciones. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, tuvo una reunión privada con integrantes de la Junta de Coordinación Política. Fue en la Cámara de Diputados, expuso la estrategia de seguridad del gobierno federal y también la iniciativa de reforma constitucional para dar a esta dependencia a su cargo facultades de investigación de delitos. Es un modelo que se aplicó también aquí en la Ciudad de México. Y bueno, ahora la Jucopo, a cargo de Ricardo Monreal, fue quien recibió al secretario Harfuch. Hablaron de esta estrategia que sigue teniendo como eje fundamental atender las causas. Sin embargo, en esta ocasión, pues lo que se vio con esta propuesta es que algunos legisladores también lo que están buscando es fortalecer la coordinación interinstitucional para prevenir el delito y garantizar la seguridad. El diseño de la estrategia de seguridad, eso sí se los voy a decir, basado fundamentalmente en atender las causas, pero también en la coordinación interinstitucional más amplia y en la profundización de labores de inteligencia. Por eso la modificación al artículo 21 constitucional, que ya se aprobó por unanimidad en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores. En eso sí se enfocó él. Y también... El coordinador de Morena en San Lázaro informó que el gobierno tiene confianza en que la estrategia de seguridad diseñada por la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaría a cargo de Omar García Harfuch dará resultados para regresar la paz y la tranquilidad al país. Lo deseamos todos. Pausa, volvemos. Para combatir la extorsión, autoridades de la Ciudad de México pusieron en marcha la estrategia en contra de este delito que diariamente afecta a decenas de familias en su economía e integridad. Ahora se busca que aumenten hasta en 15 años de prisión para quienes realicen extorsiones. Aquí los detalles. Para enfrentar uno de los delitos de mayor incidencia en la Ciudad de México, el gobierno capitalino puso en marcha la estrategia de combate a la extorsión. Solo en el último año, 305 personas fueron vinculadas a proceso por este ilícito y se atendieron 1,874 casos de llamadas telefónicas de extorsión. La jefa de gobierno, Clara Brugada, informó que el plan incluirá la creación de la Fiscalía Especializada para combatir la extorsión y una reforma a los artículos 145 y 148 del Código Penal local para sancionar hasta con 15 años de prisión a extorsionadores. El objetivo es aumentar la pena de este delito y también en esta reforma el delito de extorsión podrá perseguirse de oficio. Y el tema del delito de cobranza ilegítima se concentra principalmente en la modalidad de gota a gota, que consiste en los cobros de deudas por medios ilícitos o por actos de hostigamiento o intimidación. Está de 5 años y se ha colocado la reforma a 10 a 15 años, de tal manera de que no alcancen ningún tipo de fianzas, así como también las unidades de medida. También se implementará un programa de protección a víctimas y desde este lunes operará la línea anti-extorsión para denunciar al 55 50 36 33 01. Es respuesta rápida, es canalización inmediata, implica asesoría jurídica y también psicoemocional. Hay que señalar que estamos hablando de 15 operadores por turno. Vamos a tardar entre 1 segundo y 5 segundos para responder. Tendríamos una capacidad de atender hasta 480 llamadas diarias.
Se busca reducir los índices de impunidad por falta de denuncias. Según la última encuesta del INEGI, la cifra negra de denuncias de extorsión es del 96% en la capital del país. No queremos dar tregua para combatir este delito. Y con esta estrategia vamos a detener y desalentar estas prácticas que se han convertido en un flagelo para los habitantes de la Ciudad de México. Con imágenes de Christopher Arismendi, 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Y queremos agradecer la comunicación esta mañana con Salvador Guerrero Chiprés, director del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, el C5. La línea contra la extorsión. Salvador, un gusto verte y saludarte. Buenos días. Buenos días. Bueno, estamos hablando de una estrategia integral, incluye el endurecimiento de las penas, supone un compromiso de coordinación más intenso, mayor, más constante, y también pues un diagnóstico que va avanzando a partir de lo que vamos a tener ya como información y como ayuda muy específica a la población. La línea antiextorsión, esta que has mencionado, que es el 55 50 36 3301, se caracterizará por su servicio de contacto humano, de proximidad, de acercamiento, de acompañamiento. Brindará, si es necesario, acompañamiento psicoemocional, guía jurídica, pero sobre todo canalizará de manera inmediata ante las autoridades que tú ya has mencionado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia y el Pleno del Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Clara Brugada en este esfuerzo muy innovador, muy integrador contra un problema muy complejo como es la extorsión, básicamente digital y telefónica, pero que existe también presencial. Ahora, si estamos hablando, Salvador, de una cifra negra del 96%, la gente tiene miedo de denunciar. ¿Qué nos garantiza que ahora sí haya esa posibilidad de que la gente venza este miedo por las represalias que pudiera haber por parte de la delincuencia hacia las denuncias? Y ahora, ¿por qué sí, Salvador? Bueno, el C5 ofrece esta línea anti-extorsión que va a permitir el reporte y la denuncia anónima. Esto quiere decir que si hay suficientes datos de modo, tiempo, lugar, circunstancia en que pudiera estar ocurriendo o se amenaza que ocurriría la extorsión contra nuestras personas, contra nuestros negocios, pueden reportar aquí. Se canaliza esta información detallada ante las autoridades y en la medida en que las personas lo deseen, se les permitirá acompañamiento, se les permitirá talleres de enseñarles a cómo enfrentar la extorsión cuando inclusive se presenta de manera material, presencial en los lugares donde ellos estén trabajando. Se les indicará, por ejemplo, la diferencia entre fraude y extorsión, porque es muy común confundirlos. Fraude es un engaño, la extorsión es una presión, es una violencia de carácter físico, moral, psicológico, que se arroja contra las personas a las que los delincuentes consideran vulnerables. Y también vamos a prepararnos como instituciones, como organizaciones de la sociedad civil, como individuos para enfrentar este número tan alto de cifra negra, que por cierto es menor en la Ciudad de México que en otras entidades. Y también hay que decirlo, el 70% de los intentos de extorsión fracasan. Esto también hay que señalarlo, así como es muy alto el porcentaje de cifra negra, también es muy alto el porcentaje de falla de la extorsión, particularmente la que ocurre, como es conocido, de manera mayoritaria a través del teléfono celular. Frente a todo eso, está preparado el gobierno de la Ciudad de México y está preparada esta estrategia que presentó ayer la jefa de gobierno, Clara Brugada. ¿Y estamos más preparados los ciudadanos ahora que citas esta cifra de que pues no son exitosas estas formas de extorsión a los ciudadanos? Ya hemos aprendido qué podemos hacer como ciudadanos si hoy recibimos una llamada. ¿Qué hacer, Salvador? Bueno, primero que nada, no atemorizarse, asumir que existe este delito y que en la medida de nuestro temor, de nuestra ausencia de cautela o eventualmente también de nuestra ignorancia, se aprovechan los delincuentes y ellos perciben debilidad o temor, abusan de las personas. Así que como comunidad tenemos esta oportunidad de fortalecer nuestras capacidades de enfrentar a la delincuencia y precisamente esa es la idea de la jefa de gobierno Clara Brugada y en particular esto supone que frente a una llamada uno puede y debe, como dice la campaña, mantener la cautela,
puede comunicarse y puede colgar el teléfono. Y si se trata de una presencial, pues ahí tenemos pequeñas camaritas que podemos usar, nuestra serenidad, y en cuanto haya pasado el intento, podemos acudir ante la autoridad, que puede diseñar varios mecanismos que van desde los talleres que inducen el empoderamiento hasta la posibilidad de pagos simulados para atrapar en flagrancia a los delincuentes que están todavía promoviendo la extorsión. Hay que señalar que a nivel de la Ciudad de México está disminuido y no necesariamente eso ocurre en otras entidades. ¿Se han fijado metas a raíz de esta nueva estrategia contra la extorsión, Salvador? Es muy buena pregunta. Nuestro propósito es continuar disminuyendo la incidencia delictiva y también convertir a la disminución en la extorsión en una de las variables que pueda seguir empujando la disminución de la percepción negativa de seguridad que ha reportado el INEGI de manera trimestral y que revela cómo ha avanzado ciertamente la estrategia de seguridad y cómo se va a profundizar, y eso es lo que creemos a partir de las primeras mediciones. Yo no diría que en enero, pero digamos al siguiente trimestre, ahí ya vamos a poder observar algunos resultados, vamos a verlo. Lo que hay que hacer es trabajar muy fuerte y recordar que está este teléfono, esta línea anti-extorsión que está disponible para toda la ciudadanía. 55 50 36 33 01. Ahí está la línea. ¿Alguna recomendación adicional a los ciudadanos para que pues dejen atrás sus temores, confíen en la autoridad, que ahora sí se va a estar haciendo algo con la extorsión? Y háblanos un poco también, ya por último, de cuál es el perfil de las personas que se dedican a esta actividad. ¿Los tienen bien identificados? ¿Saben si son bandas, si son grupos aislados, si son incluso personas de la misma comunidad? Hay varios niveles, ciertamente en algunas zonas de la economía, en algunas zonas de la Ciudad de México se ha naturalizado esta práctica de permitir que algunos liderazgos más delincuenciales, unos que otros no necesariamente, presenten ciertas estrategias de control, presionando a las personas que consideran parte de su territorio para que entreguen dinero y reciban a cambio una supuesta protección. Tenemos desde ese nivel hasta las llamadas que amenazan a las personas de que si no cumplen ciertas condiciones se les va a hacer daño a sus negocios o a sus personas. Entonces esto existe, y frente a eso hay que decir que también ha crecido la utilización de menores de edad, precisamente porque son inimputables, y a veces estos delincuentes manipulan a estos menores que se encuentran en situación de amplia, profunda vulnerabilidad para utilizarlos en sus maquinaciones delincuenciales. Así que frente a todo ello sí se puede hacer, sí se puede avanzar, sí se puede tener confianza en la autoridad cuando tiene esta cercanía, y además, insisto, se garantiza a través de la línea anti-extorsión la denuncia anónima. Pues estaremos muy pendientes. Muchas gracias por la comunicación, Salvador. Estamos atentos a cómo funciona esta nueva estrategia. Buen día. Saludos. Buen día. Hasta luego. Gracias. Un abrazo, Salvador Guerrero Chiprés, director del C5. Hay que confiar en que podemos resolver este problema de la extorsión. Es muy grave aquí en la Ciudad de México. Vámonos con otros temas. El Senado de la República tiene en puerta la elección de la próxima presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se prevé que hoy, este martes, el Pleno discuta y vote ya la terna avalada la semana pasada por las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos. Hay 3 personas en la terna: Nacheli Ramírez, Paulina Hernández y Rosario Piedra, que busca reelegirse. Quien resulte ganadora deberá obtener la mayoría calificada, 86 votos, si estuvieran presentes todos los integrantes de la Cámara. Las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos ya se han pronunciado al respecto y lo hacen en contra de la reelección de Rosario Piedra, a quien cuestionan los resultados obtenidos en su gestión. El Comité Eureka, fundado por Rosario Ibarra de Piedra, mamá de Rosario Piedra, se encuentra dividido frente a esta candidatura. Ya algunos integrantes han mostrado su apoyo a la actual presidenta de la comisión. Miren, está este comunicado difundido durante el fin de semana. Señalan que tanto el PRI y el PAN se agruparon con asociaciones y centros de derechos humanos para atacar y descalificar el trabajo de Rosario Piedra, mientras que en otro comunicado, otro grupo de integrantes del Comité Eureka manifestaron su desacuerdo con la reelección de Rosario Piedra, debido, señalan, a su falta de eficiencia como ombudsperson. Y a este posicionamiento se sumó el realizado el pasado 6 de noviembre por organizaciones que acusaron al Senado de encaminar el proceso a una reelección
con objetivos políticos. Hoy el senador Javier Corral explicó los motivos por los cuales fue seleccionada Rosario Piedra como parte de esta terna. No teníamos solo la opción de la terna. Son las dos. O integramos una terna o proponemos directamente al Pleno la reelección de la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así dice la convocatoria. Que no podíamos nosotros presentar como opción única a estas comisiones la reelección directa de la actual presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Que en todo caso integrábamos una terna y escuchando las voces de quienes quieren proponerla a ella para ser reelecta, se integró a la terna. Es así como se integró esta terna. En otra información, para el próximo presidente de los Estados Unidos es prioridad atender a las personas en tránsito. Este lunes Donald Trump anunció que a partir del 20 de enero, cuando tome posesión como presidente de ese país, Thomas Homan será el nuevo zar de las fronteras encargado de las deportaciones masivas en un futuro próximo. Comenzará la deportación masiva más grande de la historia. Y si otros países dicen que no los recibirán, yo les digo, preparen sus puentes porque están por llegar. Las deportaciones masivas de migrantes irregulares iniciarían en cuanto Donald Trump tome posesión de la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero, como prometió en su campaña electoral. Para esta operación designó a Tom Homan como encargado de asuntos fronterizos, área en la que ya tiene experiencia. En el 2017 fue director del Servicio de Migración, año en que fueron separados cerca de 4,000 niños de sus padres cuando ingresaban a Estados Unidos sin documentos. En el 2008, Tom Homan comenzó su carrera en el gobierno de Barack Obama. En los 4 años de esa administración fueron deportados 2.600.000 inmigrantes, cifra récord. Hoy, aunque la prioridad es expulsar a quienes tienen antecedentes penales, también incluirá a quienes no tengan cargos y se anticipa que habrá redadas en centros de trabajo. ¿Existe alguna manera de deportaciones masivas sin separar familias? Claro que sí. Las familias podrán ser deportadas juntas. Desde ahora a Homan lo rechazan los legisladores demócratas. Stephen Miller, Tom Homan fueron los arquitectos en el primer gobierno de Trump de sus políticas terribles migratorias. Separación de familias, detenciones masivas. Continuaremos luchando ante esto. En Nueva York ya hubo marchas contra las anunciadas deportaciones. ¡Aquí estamos! ¡No nos vamos! ¡Aquí estamos! ¡No nos vamos! En Colorado, el gobernador demócrata Jared Polis firmó una ley que prohíbe a la policía estatal colaborar con el servicio de migración. Activistas ya trabajan con las iglesias para evitar la separación de familias en las redadas. En las iglesias anteriormente se usaron las iglesias. Las iglesias dieron apoyo donde no puede entrar migración. Esto sigue siendo santuario y lo vamos a hacer valer como santuario. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró su apoyo a las y los paisanos que viven en Estados Unidos. Nosotros siempre vamos a defender a las y los mexicanos que están del otro lado de la frontera, porque además son necesarios para la economía de Estados Unidos. Tenemos datos y vamos a dar la información. Federico Campbell Peña. Hacemos contacto con Israel Concha, fundador de New Comienzos, comunidad binacional que se apoya entre sí en ambos lados de la frontera para hablar sobre las recomendaciones para personas migrantes ante posible deportación. Israel, muy buen día, gracias por estos minutos con 11 Noticias. Hemos visto las amenazas que hizo Donald Trump desde su campaña, ahora como ganador de las elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo toman las personas migrantes estas amenazas? ¿Hay preocupación, hay angustia entre ellos?
Guadalupe, Sandra, muchas gracias por la invitación. Bueno, la victoria de Trump es sin duda un llamado urgente a estar preparados como comunidad migrante en todo el país y es especialmente preocupante para quienes somos indocumentados, tenemos un proceso pendiente de migración o dependemos de programas temporales como DACA o TPS. Se estima que somos más de 11 millones de personas que nos encontramos en esta situación y hay que decirlo, la gran mayoría son familias mexicanas. Trump prometió iniciar las detenciones y deportaciones masivas desde el primer día de su mandato y con la designación de Tom Homan, el zar de la frontera, como le dicen, quien estará a cargo de estas deportaciones masivas, vemos que serán tiempos muy difíciles para nuestra comunidad. Sin embargo, no permitiremos que el miedo nos paralice, al contrario, debemos informarnos, conocer nuestros derechos y avanzar con la frente en alto. Y solo nos queda saber si nuestro gobierno mexicano está listo para recibirnos en caso de que deporten a cientos de miles de compatriotas a México. ¿Cómo es que se preparan como migrantes para enfrentar esta situación que amenaza ya muy pronto? Muy pronto. Bueno, una vez más, más comunicación entre nuestras comunidades, más organización. Tememos mucho de que haya separación familiar, que haya pérdida de nuestras protecciones, como por ejemplo de beneficios de DACA, de TPS, pero también restricción a los accesos que tenemos, servicios como seres humanos viviendo en Estados Unidos. Recuerden, si empiezan a deportar masivamente, estarán separando a familias. De repente para ustedes puede ser un peligro incluso tener una infracción de tránsito, puede convertirse en una verdadera pesadilla, lo que para algunos podría representar una simple multa o una simple llamada de atención. Para un migrante, una persona migrante sin papeles puede resultar en un problema mayor. Es correcto, y es un tema que conocemos muy bien en New Comienzos. Por ejemplo, en mi caso, yo viví como indocumentado por más de 30 años, sin récord criminal, y precisamente fue lo que me pasó hace unos cuantos años. Me detuvieron al no poder demostrar que era legal en el país. Estuve detenido en inmigración por 2 años, sin récord criminal, tratado como un criminal. Estas son las cosas que nuestra comunidad migrante tiene miedo de que hayan detenciones masivas y después deportaciones masivas y separen familias. Es una triste realidad. ¿Qué pasa cuando tienes una situación así, que eres una persona indocumentada, te deportan hacia México? ¿Qué pasa después? ¿De qué manera esta organización New Comienzos apoya a las personas? Si le preguntamos al gobierno federal mexicano en este momento si hay algún programa para la repatriación de compatriotas, no lo hay. Ahora, afortunadamente, New Comienzos se ha preparado ya por más de 4 años para tener proyectos interactivos utilizando la tecnología del siglo XXI para poder capacitar a nuestra comunidad de mexicanos en retorno con certificaciones de inglés para entorno laboral, de poder apoyarlos a encontrar empleos bilingües donde muchas veces ellos mismos pueden percibir en dólares mientras viven en México. Una vez más, la gran mayoría de nosotros siempre hemos puesto en alto la bandera de México en el extranjero y en este momento, cuando necesitamos más ayuda, tenemos que seguir con la frente en alto y esperar lo peor. Israel, ¿tú qué recomiendas para estos connacionales o a lo mejor también personas de otros países de América Latina? ¿Qué les recomiendas hacer en caso de que se enfrenten a esta situación? Bueno, número 1, que se preparen, que tengan un plan en caso de que sean detenidos en inmigración. Número 2, es muy importante que localicen organizaciones que tienen apoyo legal. Infórmate con un abogado, ahora más que nunca es importante. Y si llegas a estar detenido, que sabes que vas a estar deportado en unos cuantas semanas o meses, que te prepares, que veas exactamente cómo es la vida en México, cómo llegaría a ser tu reinserción a la sociedad mexicana. Nosotros de nuestro lado queremos trabajar dentro de los centros de detención para que durante ese tiempo que estás detenido, que no sabes qué hacer, tengas las herramientas necesarias para empezar a tramitar tus documentos oficiales en México, a empezar a buscar empleo, prácticamente para ver qué es lo que vas a empezar a conocer al regresar al país que te vio nacer, México. ¿Cómo contactamos a New Comienzos, por ejemplo?
Muchas gracias. En cualquier red social, @newcomienzos, nuestra página web newcomienzos.org. Y una vez más, tenemos el capital humano, las herramientas, la tecnología para poder apoyar a millones de compatriotas en retorno a México. Solo nos falta la voluntad política y también el apoyo económico. Tenemos todo. Queremos que nuestro gobierno nos ponga atención y poder apoyar a cientos de miles de compatriotas. Vienen tiempos difíciles. Israel Concha, muchísimas gracias por estos minutos en 11 Noticias. Muy buenos días. Muy buenos días. Un gran saludo desde Las Vegas, Nevada. Muchas gracias. Muy buenos días. Regresamos contigo, Guadalupe Contreras. Vamos con Miguel de la Cruz. Mucho gusto de saludarte. Gracias, Sandra. Buenos días a todos. Hoy se cumplen 373 años del nacimiento de la poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. Y en su honor, desde 1979, por decreto presidencial, se celebra el Día Nacional del Libro. En distintos puntos del país se llevan a cabo lecturas en voz alta, conferencias y presentaciones editoriales. A este festejo se suma la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, que este año cumple su 60 aniversario y justo cada 12 de noviembre lleva a cabo la entrega de reconocimientos en varios rubros. Bueno, vámonos al libro del día. Precisamente es de Distinto Linaje, obra de teatro en homenaje de Sor Juana Inés de la Cruz, oportunamente, escrita por Aglaé Margalli, editada por Pino Salados. Esta publicación se presenta hoy a las 17 horas en la Casa María-José y Octavio Paz, ubicada en Felipe Carrillo Puerto, 445 en Tacuba. Este libro en voz de su autora. La obra se divide en 3 actos. El primer acto se titula Palabras desde el claustro, en donde ella nos da razón de la vitalidad que ha representado poder tener la libertad del estudio, del conocimiento, de escribir. Segundo acto se titula Palabras sobre el claustro. Va acercándose más la persecución eclesiástica, las consecuencias de ese pensamiento tan magnífico quiere ser sobajado y sometido. Y el tercer acto, un claustro sin palabras, es sin palabras porque ella ya ha enmudecido, ya se ha desprendido de su biblioteca, ya le ha sido prohibido por la iglesia escribir y desde luego ella ya ha quedado como muerta en vida. Aquí en la casa de María-José Octavio Paz vamos a presentar esta obra de teatro. Punto de las 5 de la tarde, una invitación a que nos acompañen. Bueno, y siendo Día del Libro, seguimos con libros. Veo con el 11, hoy avanzamos a la página 308 de la Crónica de la Lumbre de Genei Beltrán, editado por Alfaguara. El X de hoy es de Ed Torres y dice: una guerra, y en la guerra quien manda es Maquiavelo, no San Francisco de Asís, que me perdonen. Gracias por esta aportación. Seguimos leyendo y se cumplen, ya lo decíamos, 373 años del nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz. En su honor, el poema del día: en perseguirme mundo, ¿qué interesas? Que en alguna parte dice: yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento, que no mi pensamiento en las riquezas. Quien lo solicite lo comparto por X, @MiguelD, solo la D, L.A. Cruz. Hombres necios que acusáis a la mujer. ¿Qué tal? ¿Te faltó ese? No, bueno, ese es emblemático de la 10ª musa, ¿no? Creo que no hay una persona que no se lo sepa y que no lo recite y que no lo tenga presente, que no lo haya escuchado. Sor Juana Inés de la Cruz, aquí en el 11 tenemos una serie muy buena de ella. ¿Cómo no? Se estuvo pasando un tiempo y ahora pues lo que podemos hacer es recuperar su poesía, sus sonetos, sus historias, y su vida fue muy difícil, Miguel. Sí, fue una vida... Bueno, fíjate, siendo una mujer con recursos, en el convento mismo tuvo posibilidad de vivir un poco distinto. Pero según lo que nos cuenta la autora de esta obra de teatro, bueno, hubo un momento que estuvo totalmente ahogada en la presión porque ya no escribiera y que ya no hiciera lo suyo. Claro, porque además le quitaron sus libros que para ella eran su tesoro cuando la descubren, que se estaba preparando, que estaba leyendo, lo que no se podía hacer en ese momento, y menos una mujer,
pues acaban prácticamente con su vida, con sus aspiraciones, pero ella siguió y mira el resultado, una gran mujer. Y el Día del Libro, ¿cómo lo podemos honrar, Miguel? Siguiendo con la lectura. Siguiendo con la lectura y además en las redes hay mucha actividad en distintas partes del país, ¿no? Colima tiene actividad, Tabasco tiene actividad. Aquí en la Ciudad de México, la Casa Mario Paz es otra opción por la tarde. Te vemos mañana. Aquí estamos. Pausa. Continuamos con más información esta mañana aquí en el 11, las 7 en la hora del centro. La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana será la encargada de la Estrategia Nacional de Seguridad. Además, podrá realizar labores de investigación de delitos y va a coordinar también temas que tengan que ver con la inteligencia. Esto, tras la aprobación de la reforma en la materia, se votó este lunes en comisiones del Senado, aunque la reforma, sabemos, tiene que ser discutida y votada en el Pleno, aprobarse también en la Cámara de Diputados y ser avalada por ser reforma constitucional por al menos 17 congresos estatales. Lo importante es que cuenta con el respaldo de todas las fuerzas políticas. Desde Movimiento Ciudadano respaldamos esta iniciativa que busca fortalecer la columna vertebral de las investigaciones en nuestro sistema de seguridad pública, para que el objetivo de la reforma se cumpla y sea pacificar al país. Por eso nuestro voto será a favor. Votaremos a favor y estoy convencido de que fortalecer a las autoridades civiles, la buena coordinación que se debe de dar entre los 3 niveles de gobierno. En la sesión de este lunes, las comisiones de puntos constitucionales, seguridad pública y estudios legislativos primera, de manera unánime, dieron el aval a la iniciativa que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Permite fortalecer un fenómeno crucial. Pasar de la reacción defensiva a la prevención y acción ofensiva. Y el tema de la coordinación. Yo fui presidente municipal y ojalá y se fortalezca a los municipios, a los estados, y que esta estrategia todos le apostamos a que le vaya bien. La reforma contempla cambios al artículo 21 de la Constitución que permitirán que la Secretaría de Seguridad pueda realizar investigaciones que coadyuven a su vez con la Fiscalía General de la República, pero siempre bajo el mando del Ministerio Público Federal. También se establece que los fondos federales que se destinan a la seguridad pública a los estados también serán vigilados y auditados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante su secretariado ejecutivo. Al comentar sobre el resultado de la elección interna del PAN, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó las investigaciones que durante su gobierno en la capital desvelaron una red de corrupción inmobiliaria en la que se encuentran varias personalidades políticas del PAN, incluidos los extitulares de la alcaldía Benito Juárez y otros funcionarios de la demarcación. Uno de esos exalcaldes es el nuevo presidente del PAN, Jorge Romero. Entonces de ahí pues hubo denuncias incluso de los propios constructores y se detuvieron a varias personas. Y hay muchas personas detenidas. Y esto empezó, entre otros, cuando esta persona fue el delegado de la Benito Juárez. Es el jefe del cártel inmobiliario, el presidente del PAN. Lo conocimos muy bien en la Ciudad de México. La presidenta también se refirió a la forma en que Felipe Calderón describió a Romero Herrera en el libro de su autoría, publicado en el 2020. Dice Jorge Romero de la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelan. Un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con ellos, además, habían filtrado el padrón del PAN en toda la ciudad. Y más tarde vino la respuesta del virtual dirigente nacional del PAN, Jorge Romero. Así respondió a la presidenta Claudia Sheinbaum en sus redes sociales. El diputado federal con licencia señaló
No hay imputación en mi contra que compruebe que formo parte del llamado cártel inmobiliario. Usted alude a señalamientos contra mi persona, entonces le pregunto, ¿por qué no hay ninguna imputación contra mí? Si este tema ya tiene más de 2 años, ni una sola imputación. Entre señalamientos de presunto fraude, falta de legitimidad y sobre todo abstencionismo, el Partido Acción Nacional eligió a Jorge Romero como su nuevo presidente. En las elecciones de este domingo votaron unos 139,000 militantes del partido, que representan menos de la mitad de los 305,000 militantes que integran el padrón. El desinterés por participar en el proceso se presentó en todo el país, pero fue más evidente en los estados y localidades considerados como históricamente afines al partido. Por ejemplo, en Guanajuato, gobernada por Acción Nacional desde hace 33 años, se recibieron casi 6,700 votos de un padrón estatal de 16,000 militantes, es decir, una participación del 41%. Lo mismo sucedió en Querétaro, donde solo votaron 5,000 personas de un padrón de 11,000. La historia se repitió en Chihuahua, donde oficialmente existen 13,000 panistas registrados, pero solo acudieron a votar alrededor de 7,000 personas, menos del 50%. En el Estado de México, que concentra el padrón panista más grande a nivel nacional con 31,000 militantes, la votación apenas llegó al 46%. Se emitieron 14,000 votos. En la Ciudad de México, la participación también estuvo por debajo del 50%. Votaron 9,000 personas de las 21,000 registradas. La participación fue del 43%. La evidencia más clara del desinterés por la elección del PAN se presentó en la alcaldía Benito Juárez de la capital, uno de los bastiones más fuertes y que fue gobernada por Jorge Romero. En esa localidad participó el 38% de los militantes, es decir, menos de 1,000 panistas mostraron interés por la elección de quien fuera su alcalde. En información internacional, el Partido Republicano tendrá el control en la Cámara de Representantes y del Senado. Juntas integran el Congreso de Estados Unidos. La tarde de este lunes, en la Cámara de Representantes, los republicanos alcanzaron los 218 escaños para formar mayoría contra 209 de los demócratas. En el Senado son 52 republicanos contra 47 demócratas. El nuevo Congreso comenzará sus trabajos el próximo 3 de enero. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, advirtió que la imposición de aranceles a las importaciones mexicanas, como lo plantea el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, solo afectará a los consumidores de ambos lados de la frontera. Ebrard Casaubon calificó como un error la imposición arancelaria entre dos socios comerciales como lo son México y Estados Unidos, al argumentar que América del Norte perdería fortaleza comercial frente a otros bloques y regiones. Si nos picamos los ojos entre nosotros no se va a poder, es un error, alertó. También recordó que el gobierno de nuestro país ayuda a las empresas estadounidenses a ser más competitivas. El funcionario confió en que la próxima revisión del TEMEC entre México, Estados Unidos y Canadá sea positiva, al sostener que el tratado comercial es muy favorable y un gran negocio para sus socios. Y en un comunicado, la Secretaría de Economía informó que su titular, Marcelo Ebrard, recibió este lunes a una delegación de legisladores de California, autoridades estatales y organizaciones civiles latinas de ese estado, a fin de intensificar la cooperación económica entre nuestro país y esa entidad de la Unión Americana. En la Franja de Gaza, el campo de refugiados de Jabalía ha sido atacado por el ejército israelí desde hace más de un mes, argumentando que lo hace para evitar la reagrupación de militantes del grupo Hamás. La ONG Médicos Sin Fronteras denunció que miles de civiles están atrapados en esa zona y que las tropas de Israel disparan contra quienes pretenden entrar o salir. En las últimas horas murieron al menos 25 personas, incluidos 13 menores. La casa fue un refugio para las personas cuando se intensificaron los bombardeos, pero todos murieron a la vez. Ninguno de ellos sobrevivió, solo quedamos mi madre y yo. Estos ataques contra la población civil en Jabalia también fueron condenados por el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Denunció que la realidad en esa zona puede describirse como una limpieza étnica y que los desplazamientos forzados violan el derecho internacional.
En tanto, el diario Times of Israel informó que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, admitió por primera vez la responsabilidad de los ataques con Vipers y radiocomunicadores que hicieron estallar en septiembre contra militantes del grupo Hezbollah. Netanyahu dijo sentirse respaldado por Estados Unidos tras el triunfo de Donald Trump para ocupar la Casa Blanca. En los últimos días se ha hablado 3 veces con el presidente electo Donald Trump. Fueron conversaciones buenas y muy importantes. Conversaciones diseñadas para reforzar aún más la fuerte alianza entre Israel y Estados Unidos. Este fin de semana, Qatar, mediador en el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza, se retiró de la mediación en el conflicto ante el constructivo. El gobierno ruso desmintió que el presidente Vladimir Putin haya conversado telefónicamente con el virtual presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, como lo difundió el diario The Washington Post. El vocero presidencial ruso, Dmitry Peskov, declaró que estos reportes no corresponden a la realidad y los consideró pura ficción. En Cuba se registraron daños materiales debido al terremoto de magnitud 6 y su réplica de 6.8 en Santiago y otras localidades del oriente de la isla. El sismo causó deslizamientos de tierra y daños en viviendas. Afortunadamente, no se reportan víctimas. Mientras tanto, en La Habana y Artemisa, tras el paso del huracán Rafael la semana pasada, continúan los trabajos para restablecer al 100% la electricidad, el servicio telefónico y el abasto de agua potable. La mayoría de las escuelas reanudaron clases. En Colombia, las lluvias han causado inundaciones en varias regiones del país, por lo que el presidente Gustavo Petro declaró situación de desastre a nivel nacional para destinar los recursos necesarios para atender a la población afectada. En virtud de la variabilidad climática generadora de impactos imprevisibles e inusuales, aumentando la vulnerabilidad en los territorios. Momento de enlazarnos a Frankfurt, Alemania. El periodista de la Deutsche Welle, Ezequiel Daray, nos habla del panorama y las consecuencias que se miran en Europa tras la victoria de Donald Trump, la economía afectada, la moneda. ¿Qué pasa? Ezequiel, adelante. Buenas tardes para ti. Buenas tardes desde Frankfurt. Bueno, realmente estamos comenzando una semana de muchísima volatilidad, que no se sabe exactamente para dónde saldrá el mercado. Y estamos viendo todavía los coletazos de la elección en los Estados Unidos. La victoria arrasadora de Trump y lo que pueda llegar a ser Trump está movilizando el mercado. El dólar se ha reforzado pensando en que Trump atraerá inversiones hacia los Estados Unidos. El Bitcoin va camino hacia los $100.000 por unidad, y esto porque Trump apuesta por la desregulación, justamente, o por mantener desregulado el mercado de las criptomonedas, y esto es una buena noticia para el Bitcoin. Pero bueno, hay que evaluar qué va a pasar o qué margen de maniobra va a tener Trump, que hereda una economía con un alto endeudamiento, con un déficit de prácticamente 8 puntos del producto y con una tarea clave que va a tener Elon Musk en reducir gastos y quitar regulaciones. Por otro lado, Europa en este contexto está reposicionándose, porque muchos países de Europa apostaban en un triunfo de Harris y ahora están viendo cómo lidiar, cómo estar preparados para un mundo con Donald Trump, un mundo en el que Donald Trump esté sentado en el sillón en la Casa Blanca. Alemania es uno de los países que más preocupados está, y tanto así que la coalición de gobierno se ha roto, y hoy se anunció que el 23 de febrero Alemania irá a elecciones anticipadas. Se hará un voto de confianza en el 16 de diciembre y el 23 de febrero se celebrarán elecciones. Y el tema principal es la economía, la caída que ha tenido la economía alemana desde el año 2021 hasta ahora, prácticamente ininterrumpida, el debate por la deuda y sobre todo que si gana la coalición o si ganan los conservadores, que son los que mejores posibilidades tienen hoy, cómo se entenderán o si podrían entenderse mejor con los Estados Unidos, también en el contexto europeo. Si vemos a China, han lanzado esta semana otra ola de estímulos a la economía, reduciendo el impuesto inmobiliario fuertemente para tratar de revitalizar un sector que es el que está provocando o el que ha disparado la crisis en el gigante asiático, pero el mercado no lo ha tomado bien, no le parecen suficientes las medidas del gobierno, que busca lanzar estímulos, pero el mercado está pidiendo desregulaciones, el mercado está pidiendo
una occidentalización de la economía china que difícilmente ocurra, y hay muchos informes que indican que empresas occidentales o multinacionales están considerando desinvertir o reducir posiciones justamente en el gigante asiático. Y finalmente se está celebrando en Bakú, en la capital de Azerbaiyán, la COP29, la cumbre de clima más importante que hay a nivel mundial. Hoy Antonio Guterres, el jefe de el máximo mandatario de la ONU, decía que el reloj está corriendo cada vez más rápido y el momento para reducir la emisión de gases contaminantes cada vez es más corto, que debería estar en un camino de reducir prácticamente el 10% de aquí a los próximos 15 años, y en este momento se está aumentando la emisión de gases contaminantes. Por otro lado, lo que se está buscando es que los países más desarrollados, que también son los que más contaminan, financien las consecuencias del cambio climático a los países que más lo están sufriendo. Pero no se espera que se produzcan grandes avances porque prácticamente no hay mandatarios de las principales economías del mundo. De Europa, uno de los pocos que fue es Pedro Sánchez, el presidente de gobierno de España, y no hay grandes mandatarios, no están los líderes de Estados Unidos, de Alemania, de China, de Rusia, no están las grandes potencias sentadas en esta mesa, con lo cual no se esperan grandes avances. Claro, claro, el panorama es difícil para el mundo. Gracias, Ezequiel. Gracias. Muchas gracias, Ezequiel Daray, con este reporte del efecto Trump allá en Europa. Y miren, lejos quedaron esos tiempos en que la lucha por la conquista del espacio se daba entre agencias de las dos únicas superpotencias, Estados Unidos y hoy la extinta Unión Soviética. Ahora son decenas de empresas y más de 30 países, entre ellos Canadá, quienes realizan pruebas de un vehículo para explorar la Luna, como nos cuenta Rafael Guadarrama. Rueda firme este vehículo robótico con el que Canadá se prepara para explorar la Luna. Se pone a prueba en un entorno similar al que eventualmente recorrerá. La misión no será nada fácil, pues se enfocará en el polo sur de nuestro satélite, en el que la noche puede durar hasta 14 días terrestres y las temperaturas son heladas. El robot no solo tiene un componente científico, también hay un componente tecnológico. Evidentemente se trata de avances de vanguardia, incluida su capacidad para resistir a la noche lunar. Así, en la Luna, en el polo, podemos tener hasta 14 días de oscuridad total. Las temperaturas pueden descender hasta los 200 grados centígrados bajo cero. Con 30 kilos, debe ser capaz de avanzar lo mismo sobre la arena lunar que en zonas congeladas, a fin de reconocer cuánta agua hay en los polos del satélite. El artefacto, que no tiene nombre aún, también tomará imágenes panorámicas y enviará información para conocer mejor la geología del entorno. Y de nuevo, todos estos objetivos es conocer mejor su entorno, conocer mejor la superficie de la Luna, pero sobre todo, saber si realmente hay agua, en qué cantidad, aproximadamente a qué profundidad y si podría ser explotable, para satisfacer las necesidades de los astronautas en una posible base lunar. Este vehículo es la apuesta de Canadá para competir contra China o la India en la carrera espacial. Su lanzamiento se prevé para el año 2026. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Y sobre este tema lo invito a ver las siguientes imágenes. Son destellos del módulo chino Shenzhou 18 al ingresar a nuestro planeta. Fueron compartidas en redes sociales. En este módulo aterrizaron sanos y salvos los 3 astronautas que permanecieron 6 meses en la Estación Espacial China Tiangong. Fueron recuperados este lunes en el desierto de Gobi junto con el material de 28 experimentos que realizaron en órbita. Estoy muy orgulloso de mi tierra, agradecido con mi tierra, la gente de China y con todo el equipo. Y miren, mañana miércoles va a iniciar el Parlamento abierto sobre la iniciativa de ley para el uso de la inteligencia artificial y el tratamiento de datos personales por sujetos obligados en la Ciudad de México, que es organizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas capitalino. En este foro se va a analizar la propuesta que hizo el Instituto ante el Congreso capitalino. El objetivo es establecer los principios, reglas, procedimientos, esto para garantizar la protección de los datos personales
frente al desarrollo de la inteligencia artificial. Será aplicable a todas las instituciones del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. Se está analizando en Comisiones Unidas del Congreso local y vamos a platicar al respecto. Y sí, nuestro tema esta mañana, la iniciativa de ley para el uso de la inteligencia artificial, manejo de datos personales. Julio César Bonilla, comisionado del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, esta mañana en el estudio. Julio, un gusto recibirte. Buenos días. Lupita, muchísimas gracias. Para mí un verdadero honor. Ahora platícanos, la gente pues usa la inteligencia artificial, nosotros la usamos aquí en el trabajo con nuestros dispositivos, es de uso diario, la vemos en el hogar, también hay inteligencia artificial, en fin, pero en este caso en particular, ¿hacia quién va dirigida la iniciativa y por qué regular, Julio César? Es muy importante esta pregunta, Lupita, porque como hemos visto, veía tu nota anterior, hay una revolución en ciernes, que es la cuarta revolución industrial, y la inteligencia artificial es la que está encabezando este nuevo modelo de entender el comportamiento y las relaciones entre las civilizaciones. Y la Ciudad de México tiene que colocar las fichas en el tablero internacional, como ya lo está haciendo el gigante digital chino, como lo están haciendo en Europa continental y nuestros vecinos en el norte, desde Silicon Valley hasta Washington. Muy bien. ¿En qué áreas podría ser aplicada esta ley? Porque como dice Guadalupe, de repente podemos usarlo. Vemos a nuestros hijos ya usar esta tecnología y de repente también se utiliza en otras áreas más de empresas, una cosa mucho más profesional. ¿En qué áreas aplicaría? Esta iniciativa tiene como propósito específico regular el tratamiento de datos personales en el sector público cuando se utilice la inteligencia artificial. Es decir, quisimos enfocar el trabajo justamente en el sector público, que es un espectro muy amplio. Ya vimos el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, partidos políticos, órganos constitucionalmente autónomos, con la gran capacidad que tiene esta gran capital del país para transformar sus realidades y su normativa en el marco internacional. Ellos son los sujetos obligados, a eso se refiere esta iniciativa, porque subraya muy bien y muy específicamente una ley que está dirigida a sujetos obligados. No es para todos. No es para todos. Únicamente para quienes reciben recursos públicos. Es justamente, es un gran acierto. En efecto, nosotros quisimos modelar esta iniciativa justamente frente al poder estatal o al poder público como una primera aproximación de México frente a la regulación internacional en esta materia. Hay que decirlo, a nivel nacional hay más de 50 iniciativas que en el Congreso Federal se están discutiendo en esta materia y que ya tiene que ver con la regulación para el sector privado. Pero en este caso la competencia del Info Ciudad de México tiene que ver con el aparato estatal de la Ciudad de México, con los tres pilares del gobierno que son el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, más partidos políticos y otros justamente órganos u organismos que reciben dinero público. Y es muy importante porque es un punto de partida, es más que una iniciativa, es una declaración de principios para la Ciudad de México que va a dar cuenta de su liderazgo en materia de gobernanza digital a escala iberoamericana, porque no hay otra similar en toda nuestra región. Así es, así es. Sin embargo, sí hay otras regulaciones en otros países que se están dando por este punto que se está dando en la tecnología actualmente. ¿De qué manera se vincula con estas otras regulaciones? ¿La toma como ejemplo o de qué manera se relaciona? Es una gran pregunta. En efecto, este modelo replica las mejores prácticas internacionales. De hecho, para la construcción de la iniciativa se sumó como un asesor principal la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña y White Box Project, que es una autoridad en materia privada en nuevas tecnologías. Es decir, aprovechamos la capacidad de los 18 años del Info Ciudad de México en materia de protección de datos personales y nos relacionamos con lo bien hecho a nivel internacional hasta ahora y naturalmente con el apoyo del sector privado, que finalmente son los que están desarrollando esta materia con gran impulso. Ahora específicamente, si hablas de replicar lo que ha funcionado, ¿en qué se parece esta iniciativa con la que ya se aprobó en la Unión Europea, por ejemplo? Es muy interesante porque justamente tenemos tres pilares fundamentales en esta iniciativa. Regular la inteligencia artificial para que se permita tener ética, seguridad
y transparencia fundamentalmente. No podemos entender una inteligencia artificial utilizada en el sector público y privado sin estos grandes pilares. Y también, cómo no, utilizar la experiencia europea fundamentalmente de soft law, donde sí vamos a regular esta materia, pero que naturalmente no vamos a inhibir el desarrollo tecnológico. Al contrario, lo vamos a incentivar, eso sí, colocando en el centro derechos y libertades fundamentales. No es una ley dura, es una ley que va a permitir la evolución y el desarrollo tecnológico, insisto, siempre visualizando a la persona. Muy bien. ¿Qué esperamos de este Parlamento abierto que empieza mañana? Pues tenemos grandes expectativas porque cuando presentamos ya oficialmente la iniciativa ante la tercera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tuvimos, por fortuna, la recepción de todos los grupos parlamentarios que posicionaron a favor de la iniciativa. Les decía que mejor ya la votáramos. Bueno, naturalmente necesitaba atravesar un proceso de Parlamento abierto, de discusión entre comisiones y tal, pero lo cierto es que se ha reconocido que la Ciudad de México, como en otros momentos, puede convertirse otra vez en líder internacional en esta materia frente al mapa internacional, que ya es una realidad, porque el rezago no es una alternativa para México. ¿Sí podemos ser líderes? Pero por supuesto que lo podemos ser. Lo hemos hecho en otros momentos, en otros temas para la protección de derechos y libertades fundamentales, que ha escalado después a nivel federal y que se ha replicado en otras regiones de la región latinoamericana. Hoy tiene que ser una hoja de ruta para toda nuestra región, incluso a nivel planetario, Ahora, si estamos hablando de que hay que proteger nuestros datos personales frente al uso de la inteligencia artificial, ¿cuál es el riesgo que se corre? Danos un ejemplo de por qué es importante que se haya aprobado esta iniciativa ya en comisiones, que se esté elaborando un dictamen que seguramente se va a aprobar en el Congreso de la Ciudad de México, pero un caso específico, ¿cómo lo podemos ver en la realidad? ¿Cómo se vulneran o cómo se pueden utilizar mal nuestros datos personales? Porque pues están en todas partes. Si llegamos a cualquier lugar y nos dicen número de teléfono, celular, correo electrónico, ya son requisitos incluso, ¿no? A ver, un caso determinante es la suplantación de identidad. Un tema muy delicado para nuestra región y particularmente para México. Y con el uso de las nuevas tecnologías, nosotros naturalmente cedemos a las grandes empresas y al Estado para interactuar de manera analógica o virtual. Nuestra huella dactilar, nuestro reconocimiento facial, el uso de nuestra voz, nuestra geolocalización y muchas veces nuestra imagen. Y ahora con la capacidad que tienen las nuevas tecnologías, pueden existir réplicas o gemelos de nosotras y de nosotros en el mundo virtual. Si ya de por sí la suplantación de identidad era algo que se actualizaba en lo analógico, hoy con los riesgos que atraviesa la evolución digital podemos afrontarlos con mayor intensidad. Y es parte de los retos que tenemos que afrontar porque, insisto, no nos vamos a convertir en ermitaños digitales, pero sí es importante regular una tecnología tan poderosa como en su momento fueron los viajes interespaciales, como fue la creación del fuego, la rueda, la creación de la imprenta. En fin, hoy estamos frente a una revolución tecnológica encabezada por una herramienta muy poderosa que va a transformar a las civilizaciones en el planeta. De hecho, ya está ahí. Y nosotros como ciudadanos, la autoridad hará su parte, Info, Ciudad de México la suya. Como ciudadanos, ¿cómo podemos proteger nuestros datos personales si a cualquier lugar donde vamos ya es lo que nos pide? Hoy que sepan todos los que nos están escuchando que hoy en México tenemos una normativa específica en materia de protección de datos personales y que órganos como el nuestro somos los encargados de regularlos, de tutelarlos y de protegerlos a través de los famosos derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación, oposición y el derecho de portabilidad. Es decir, no estamos indefensos mediante o frente al uso masivo de nuestros datos personales, tanto por el Estado como los sujetos privados. Lo importante es que a través de estos medios la gente conozca de qué van este tipo de iniciativas, en qué consisten nuestros datos personales y cuál es el valor que hoy tienen en pleno siglo XXI. Bueno, por último, rápido, ¿cuándo se espera que se apruebe la ruta legislativa? ¿Cómo va? Mañana será el primer foro de Parlamento abierto, el 27 será el segundo, la sede Info Ciudad de México, después será en el Congreso de la Ciudad, y yo tengo altas expectativas porque antes de que concluya el año podamos tener esta iniciativa de ley para nuestra región como emblema y ejemplo de las capacidades de nuestra ciudad. Para nuestra región.
Dato importante, la Ciudad de México siempre a la vanguardia y con esta ley más. Así es. Gracias, muchas gracias. Esta mañana muchas con el gracias. maestro Julio César Bonilla, comisionado del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Nos vemos pronto Lupita, para hablar muchas de la gracias. aprobación. Muchas gracias. Y seguimos con más. Carlos Guevara Casas, adelante, buenos días con el estado del tiempo. Así es, muy buenos días. Y el día de ayer, la Organización Meteorológica Mundial publicó su informe de estado del clima y advierte que 2024 va en camino de ser el año más cálido jamás registrado y que durante el decenio 2015 a 2024, la pérdida de hielo de los glaciares, el aumento del nivel del mar y el calentamiento de los océanos se aceleraron, provocando estragos en las comunidades y las economías de todo el mundo. Una prueba más de que el cambio climático es ya una realidad. Y estas son algunas de las imágenes que se hicieron virales en redes sociales de las nevadas registradas en el desierto de Al-Jafab, en Arabia Saudita, las primeras en su historia, que transformaron el árido paisaje desértico en un asombroso paraíso invernal. Estamos a punto de concluir la temporada de ciclones tropicales y haciendo un balance, este año se ha caracterizado por haberse registrado huracanes más intensos de lo normal del lado del Atlántico y por ahora vigilamos la evolución de una zona de baja presión en el Mar Caribe con probabilidad de formar otro sistema de esta naturaleza para el próximo fin de semana. Y ahora vamos a nuestro mapa, a analizar el mapa interpretado del Servicio Meteorológico Nacional. Al noroeste de México ha llegado el Frente Frío número 9 y viene acompañado por las corrientes en chorro polar y subtropical. Y este martes producirán un nuevo descenso de la temperatura y vientos de hasta 80 kilómetros por hora en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Pasamos ahora al pronóstico por regiones. Y un canal de baja presión y la entrada de humedad del Mar Caribe producirán lluvias fuertes en Chiapas, Tabasco y sur de Veracruz. El ambiente será fresco esta mañana con neblinas en zonas montañosas. También habrá lluvias con descargas eléctricas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 30 y 35 grados en toda esta región. Como le anticipábamos, tendrá también vientos fuertes en el noroeste mexicano y oleaje de 1 a 3 metros de altura en la costa oeste de la península de Baja California. En el norte, las mañanas continuarán bastante frías y los termómetros podrán amanecer por debajo de menos de 5 grados Celsius en zonas montañosas de de Chihuahua y Durango. Ayer llegaron a menos 11 grados en la localidad de La Rosilla, precisamente en el estado de Durango. Y aquí en el centro del país, en la región central, dominará el cielo despejado este 12 de noviembre, ambiente frío esta mañana y cálido por la tarde. En la Ciudad de México, la máxima oscilará entre los 25 y los 27 grados. Donde sí lloverá es en Jalisco, Colima y Michoacán. Las temperaturas rondarán los 30 grados por la tarde, especialmente en zonas costeras de la zona. Y bueno, les recordamos que nuestra vía de contacto es @11 Noticias TV en la cuenta de X. Mándenos sus dudas y comentarios sobre el tiempo y el clima para que su localidad aparezca en esta sección y le atendamos. Hasta aquí la información del estado del tiempo. Buenos días. Gracias, Carlos Guevara. Tome sus precauciones. Y en otra información, como parte de las labores de investigación por el ataque en Querétaro, autoridades ministeriales estatales, en coordinación con el gobierno federal, lograron reconocer al objetivo de la ejecución en el bar Los Cantaritos. Se trata de un hombre identificado como Fernando N., alias La Flaca, de 31 años, quien formaba parte de un grupo delictivo que reclutaba personas para actividades criminales. Y ahora, como parte de nuestro noticiario, nos vamos a un enlace con nuestros reporteros a Palacio Nacional. Regresemos al estudio y vamos con la información de los deportes y los resultados de la NFL. En el final de la semana 10, los Cuervos de Baltimore se vieron en un encuentro sumamente parejo, donde lograron darle la vuelta al marcador ante los Bengalíes de Cincinnati, finalizando 35-34. Las Panteras de Carolina lograron una victoria más al quedar 20-17 ante los Gigantes de Nueva York. Por su parte,
Los Vaqueros de Dallas siguen con su mala racha, quedaron aplastados 34-6 por las Águilas de Filadelfia. Los Cardenales de Arizona suman un sexto juego ganado tras quedar 31-6 ante los Jets de Nueva York. En otro apretado encuentro, los Comandantes de Washington perdieron 28-27 ante los Acereros de Pittsburgh. Los Jefes de Kansas continúan con el invicto tras dejar un marcador 16-14 ante los Broncos de Denver. Mientras que el cierre de semana lo dieron los Carneros de Los Ángeles, quienes perdieron 23-15 ante los Delfines de Miami. La semana 11 iniciará el jueves con los Comandantes de Washington y las Águilas de Filadelfia. Y en el fútbol femenil de la Liga MX, la pasión del Clásico Nacional no falló y a pesar de la garra chiva, las de Copa de nueva cuenta las dejaron en el camino con todo y un golazo de Karen Luna. Los detalles. Con casi 4,000 asistentes y el pase ya asegurado a semifinales de la América Femenil, así se vivió el Clásico Nacional de los cuartos de final. Las Águilas aprovecharon su localía para imponerse por segunda ocasión en el partido de vuelta 3-2 ante las Chivas en el Estadio Ciudad de los Deportes para llevarse el segundo boleto a semifinales con un global 7-3. Una vez más, volvemos a ganar a Chivas, el clásico, que eso también es siempre importante y hay que seguir. No, es el campeonato, no se espera otra cosa. América tiene que ser así, este es un equipazo, se ha visto. Las de Cuapa lograron ser superiores en el primer tiempo, llevándose un marcador 2-0. Al medio tiempo, con un fatal error de Alicia Fernández, quien sentenció al Guadalajara con un autogol. Y aunque en el segundo tiempo, solo 2 jugadas de Caro Jaramillo para colocar el empate 2-2, no fue suficiente, pues 12 minutos antes del pitazo, Karen Luna marcó el golazo de la tarde, dejando a las rojiblancas sin esperanzas. Claro, pero pues eso no pasa nada, hay que seguirnos preparando, yo creo que hay que seguir buscando talento mexicano, hay muchas niñas muy buenas, nada más es cuestión de que les den oportunidad. Las azul cremas se colocaron una vez más en semifinales tras vencer con facilidad por tercera ocasión en esta fase a su más grande rival. Que sigan demostrando fútbol, lleguen hasta donde tengan que llegar. Ojalá el campeonato, pero si no, que sigan demostrando fútbol. Con imágenes de David Ramírez, José Nava e información de Naomi Rodríguez, 11 Noticias. Seguimos con el fútbol porque finalizaron los cuartos de final en la Liga MX Femenil y están listas las llaves para las semifinales. Las Tuzas, quienes se llevaron el primer boleto, se medirán ante las Rayadas, quienes obtuvieron un empate global frente al Toluca, mientras que el América recibirá a Tigres, que venció a Pumas con un marcador de 7-1. En el Campeonato Centro Básquet Femenil 2024 en Irapuato, Guanajuato, la selección mexicana se llevó el bronce tras vencer a El Salvador 84-64. Con ello, México obtiene su pase a la AmeriCup 2025. El talento de las mujeres deportistas tiene siempre una larga historia de esfuerzo y dedicación. Naomi Campbell nos cuenta un ejemplo más, la pugilista mexicana Valeria Amparán Pizarro. Más que nada satisfacción y orgullo de que tanto trabajo duro, tanto sacrificio haya valido la pena, porque atrás de todo lo logrado hubo sacrificio, hubo sufrimiento, pero pues todo valió la pena. El boxeo mexicano continúa haciendo historia y una mexicana de tan solo 17 años ya escribió con letras doradas su nombre en el Campeonato Mundial Juvenil de Boxeo que se realizó en Budva, Montenegro. Originaria del estado de Durango, Valeria Amparán Pizarro se convirtió en la primera mujer mexicana en ganar la Copa del Mundo Juvenil en los 48 kilogramos. Valeria se inició a los 14 años de edad, impulsada por su papá, quien la llevaba a entrenar como un deporte de hobby. Pero para ella, el amor por esta disciplina la llevó a competir a escondidas. Él no me dejaba pelear ni siquiera sparrear. Entonces mi primer sparring fue a escondidas. Luego se lo mencioné, le dije que pues ya, yo quería pelear y confió en mí y me apoyó. Entonces pues aquí estamos, campeona mundial.
El camino no ha sido fácil, y es que en estos años de competencia profesional ha recibido golpes que le han provocado lesiones graves y enfrentar los costos de la recuperación. También batallamos mucho, esta última vez batallamos mucho con el apoyo, pero, o sea, ya hasta finales, ya gracias a Dios nos apoyaron y pues se dieron las cosas. Nos lo hemos ganado a pulso y creo que es gracias a nuestro trabajo que nos han visto, que nos han reconocido y sobre todo que nos hayan querido apoyar. A Valeria aún le queda un año más en juvenil y sabe que todavía necesita mucho más para poder llegar a ser boxeadora olímpica. Armando mi carrera, pues me estoy fogueando mucho para llegar en mejores condiciones y sobre todo abriéndome camino porque la tirada es esa, Juegos Olímpicos. Y aunque para Los Ángeles 2028 el box quedó excluido del programa olímpico por irregularidades financieras, Valeria confía que el box regresará a los podios olímpicos. Deben saber que los atletas es lo más importante y creo que verán por ellos siempre, entonces yo confío mucho en ellos y pues yo soy enfocada en lo que debo de hacer. 11 Noticias, Naomi Rodríguez. En otra información, vamos a ver qué destaca este día la prensa internacional. Iniciamos con la primera plana del diario español El País, que le dedica su encabezado al presidente de Valencia, Carlos Mazón, quien admite errores y prepara una remodelación de su gobierno. Detalla que adecuará a su equipo a las labores de reconstrucción. Este diario también nos informa que el Consejo de Ministros de España aumenta el presupuesto para ayudar a los afectados por la DANA a 14.300 millones de euros. En otra información nos dice que los partidos políticos PSOE y Sumar planean imponer un IVA de 21% al alquiler turístico. Se trata de un impuesto a la renta vía plataformas que se aplicaría a partir de 2025. En su foto principal la dedica a los menores que aún no pueden retornar a clases tras la DANA. 50 colegios ya reiniciaron clases desde ayer lunes, pero otros 50 más están a la espera. En Estados Unidos, la primera plana del New York Times informa esta mañana que el lento recuento de California retrasa los resultados electorales de ese estado. Agrega que ese estado tiene la mayoría de los resultados electorales locales sin definir, incluyendo los de sus cámaras locales. En otro tema, este diario dice que los temores económicos acechan a Europa tras las elecciones en Estados Unidos. Detalla que los mercados financieros resienten las dudas sobre la política económica en materia de aranceles a la industria europea, financiamiento militar a Ucrania y una guerra comercial a China. En su imagen principal nos muestra parte de la ceremonia por el Día de los Veteranos en la que participaron el presidente Joe Biden y la aún vicepresidenta Kamala Harris. Finalizamos en Argentina, donde el diario La Nación informa que los sindicatos de la empresa Aerolíneas Argentinas aceptan negociar beneficios ante la amenaza de despidos. De acuerdo con la empresa, el objetivo es mejorar la productividad y el balance de gastos, pero afirma este diario, los pilotos se resisten a firmar. En otra información nos dice que el correo argentino podría privatizarse de acuerdo con un plan del actual gobierno que fue publicado en el boletín oficial. En su imagen de portada podemos ver a Iván Buajeruk, un youtuber sin antecedentes en el fútbol que fue integrado al equipo de Vélez como una estrategia de mercadotecnia que muchos fanáticos han criticado. Antes de irnos, un resumen con lo más importante al momento. En la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló la baja de homicidios en algunos estados del país. Añadió que estas cifras positivas se han alcanzado gracias al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se va a fortalecer mientras más información haya y por eso queremos que a partir de las reformas legales quede establecido la información que tienen que enviar las fiscalías y otras entidades. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señaló que en 11 días de noviembre el promedio preliminar de homicidios en Sinaloa es de 3.91%, lo que representa una disminución conforme a la tendencia de incremento. Esto tras la detención de Ismael El Mayo Zambada. Dejó en claro que 50% de los homicidios se siguen concentrando en entidades como Guanajuato, Baja California
el Estado de México, en Chihuahua, en Jalisco, en Guerrero y en Nuevo León. Esta mañana conversamos con Salvador Guerrero Chiprés, director del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, el C5, para conversar sobre la implementación de la línea contra la extorsión que atenderá a víctimas de este delito. Esta línea anti-extorsión que va a permitir el reporte y la denuncia anónima. Esto quiere decir que si hay suficientes datos de modo, tiempo, lugar, circunstancia en que pudiera estar ocurriendo o se amenaza que ocurriría la extorsión contra nuestras personas, contra nuestros negocios, pueden reportar aquí. Se canaliza esta información detallada ante las autoridades. Recuerde, la línea de contacto es 5550 36 3301, aparece en su pantalla. Línea anti-extorsión. La Organización Meteorológica Mundial advierte que en el 2024 se encamina ya a ser el año más cálido jamás registrado en la historia. En México, el Frente Frío número 9 va a provocar un nuevo descenso de temperatura. Atentos en la península de Baja California, también en Sonora, en Chihuahua y en Coahuila, el norte del país, con este Frente Frío. Ojo, ya está aquí, es el número 9. Hoy 12 de noviembre se conmemora el Día del Cartero, fecha en la que se rinde homenaje a las trabajadoras y trabajadores del Servicio Postal Mexicano que diariamente entregan la correspondencia a millones de hogares en el país. Pues hay que recibirlos con gusto. Así ya es. quedan pocos carteros. Hay pocos, pero todavía hay. Ahora con esto de las redes sociales. Karen Kane, Roberts estuvieron con nosotros en el vestuario. Muchas gracias. Hasta mañana, Sandra. Gracias. Buenos días. Nos vemos mañana.